En un valle fértil de Castilla, bañado por el sol y custodiado por viejos robles, vivían 3 hermanos llamados Adrián, Benito y Clemente. Habían crecido juntos en una aldea pequeña, donde el tañido de las campanas marcaba las horas, y el trabajo en el campo era la ley de cada día. Sus casas eran humildes, de adobe y teja, con un pequeño corral y un huerto que apenas daba para vivir. Los 3 trabajaban desde niños para don Rodrigo, un hacendado rico, justo y profundamente creyente, dueño de las mejores tierras del contorno. Aunque compartían sangre y techo, los hermanos eran muy distintos en su manera de ver la vida. Adrián, el mayor, era hombre de temperamento vivo y risa fácil. Creía que la existencia era demasiado breve para ahorrar placeres. ¿De qué sirve amontonar oro si al final la muerte se lo lleva todo?, solía decir mientras alzaba su copa en la taberna. Gastaba cada moneda que caía en sus manos en vino, en juegos y en compañías que desaparecían cuando el dinero se acababa. Benito, el mediano, era todo lo contrario, cauto hasta la parálisis. Guardaba cada real como si fuera el último. El miedo a perder lo poco que tenía lo mantenía inmóvil. «Mejor pájaro en mano que ciento volando», repetía, y así pasaba los días trabajando lo justo, comiendo lo justo y guardando el resto bajo el colchón o en una caja fuerte que él mismo había fabricado. Clemente, el menor, poseía un corazón sereno y una fe profunda. Para él, el tiempo era el regalo más valioso que Dios había puesto en manos del hombre y el dinero una semilla que debía sembrarse con inteligencia y bondad. No derrochaba, pero tampoco atesoraba por atesorar. Lo poco que ganaba lo repartía con sabiduría, una parte para aprender oficios nuevos, otra para ayudar al necesitado y otra para hacer crecer pequeños proyectos. Siempre decía, el oro puede perderse y recuperarse. El tiempo, una vez ido, no vuelve jamás. Los 3 soñaban con tener tierras propias, rebaños numerosos y una vida digna para sus futuras familias. Sin embargo, la pobreza los mantenía atados a la hacienda de don Rodrigo. Día tras día, desde el amanecer hasta el ocaso, trabajaban la tierra del Señor, cuidaban sus ganados y reparaban sus cercas, sin más herencia que el sudor de su frente y la esperanza de un mañana mejor. Una tarde de otoño, cuando el aire olía a mosto y las hojas comenzaban a teñirse de oro, don Rodrigo mandó llamar a los 3 hermanos. Los recibió en el gran salón de la casona, sentado junto al fuego. Con su rostro arrugado, pero sus ojos vivos como brasas, los hizo sentar frente a él, sirvió vino en 3 copas de barro y, tras un largo silencio, habló con voz pausada y grave. «Hijos míos, durante años os he observado trabajar con lealtad. Habéis crecido ante mis ojos y conozco vuestros corazones mejor de lo que imagináis. Hoy quiero enseñaros algo que vale más que todo el oro de mis arcas. Hay 2 tesoros que el hombre rara vez aprecia hasta que los ha perdido por completo: el tiempo y el dinero». Los hermanos escuchaban en silencio, sin atreverse a interrumpir. «El tiempo», continuó don Rodrigo, «es el único bien que Dios reparte con absoluta justicia. A ricos y pobres, a sabios y necios, les concede el mismo número de horas cada día. Pero unos lo emplean en construir y otros en destruir. El necio lo gasta en placeres fugaces, creyendo que siempre habrá otro mañana. El sabio lo invierte en sembrar, aunque la cosecha tarde en llegar». Después alzó la mirada hacia las vigas ennegrecidas por el humo. «Y el dinero. El dinero es un siervo fiel si se le trata con propósito, pero un amo cruel si se le deja gobernar el corazón.
Quien solo piensa en gastarlo, vive esclavo del deseo. Quien lo guarda por miedo, muere sin haberlo usado. El dinero debe ser semilla, ni arrojada al azar, ni enterrada por temor, sino plantada con inteligencia y regada con esfuerzo. Los 3 hermanos sintieron que aquellas palabras caían sobre ellos como lluvia sobre tierra seca. Aunque don Rodrigo no mencionó nombres, cada uno supo que el hacendado hablaba directamente a su alma. Cuando el fuego empezó a menguar, don Rodrigo se levantó, tomó su bastón de olivo y los invitó a seguirlo. Salieron al patio, donde el viento movía suavemente las hojas de los granados. Desde allí se veía toda la extensión de sus tierras, colinas verdes, olivares plateados y pastos que se perdían en el horizonte. «Ha llegado la hora de que demostréis lo que habéis aprendido», dijo el anciano. «A cada uno de vosotros os entregaré una porción de mis tierras y una bolsa con 100 monedas de oro. No es un regalo, sino una responsabilidad. El oro representa el trabajo y las oportunidades que la vida os ofrece. Las tierras representan vuestra propia existencia. Pueden florecer o llenarse de cardos según el cuidado que les deis». Los hermanos se miraron, sorprendidos. «Dentro de unos años regresaré», prosiguió don Rodrigo. «Nadie sabe cuántos, ni siquiera yo. Cuando vuelva, miraré los frutos de vuestras manos, y entonces veremos quién comprendió verdaderamente el valor del tiempo y del dinero». Después alzó las manos y bendijo las tierras y a los 3 jóvenes. «Que el Señor os conceda sabiduría para administrar lo que hoy se os confía. Recordad, el oro puede ganarse de nuevo, pero el tiempo perdido jamás regresa». Uno a uno, colocó una pesada bolsa de cuero en las manos de cada hermano. Adrián la tomó con ojos brillantes, ya imaginando fiestas y alegrías. Benito la apretó contra su pecho, como temiendo que alguien se la arrebatara. Clemente la recibió con gratitud silenciosa, sintiendo su peso como una promesa sagrada. Don Rodrigo montó en su caballo, seguido de 2 criados, y partió por el camino de tierra que se perdía entre los olivos. Los 3 hermanos se quedaron solos, mirando la nube de polvo que levantaban los cascos del animal, mientras el sol del atardecer bañaba de oro las bolsas que sostenían en sus manos. Aquel día marcó el comienzo de una prueba que cambiaría sus vidas para siempre. Aún no lo sabían, pero el destino de cada uno ya estaba sembrado en la forma en que decidieran usar aquellos 2 tesoros irreemplazables: el tiempo y el dinero. La noche, después de la partida de don Rodrigo, los 3 hermanos se reunieron bajo el viejo roble que crecía junto al arroyo que separaba sus nuevas tierras. La luna llena derramaba plata sobre los campos y el aire olía a tomillo y a tierra recién removida. Cada uno llevaba su bolsa de cuero colgada al cinto y, aunque ninguno lo admitía, sentía un nudo en el estómago. Clemente rompió el silencio. «Hermanos, lo que nos ha dado don Rodrigo no es solo oro y tierra, es una confianza que nunca antes nos había ofrecido. ¿Qué pensáis hacer con ello?» Adrián se recostó contra el tronco, cruzó los brazos detrás de la cabeza y sonrió con esa sonrisa despreocupada que siempre le salía cuando hablaba de disfrutar. «Invertiré una parte para que el dinero trabaje por mí, claro. Compraré buenos bueyes, algún ganado, pero también pienso darme la vida que siempre he querido. Buen vino, buenas ropas, buenas compañías. ¿De qué sirve tener oro si no se siente en la piel? El tiempo pasa volando, Clemente. Cuando estemos viejos y sin dientes, nadie recordará cuántas monedas guardamos, pero sí recordaremos las risas y los banquetes». Benito
sentado en una piedra, acariciaba su bolsa como si fuera un pájaro herido. Tú hablas de risas, Adrián. Pero yo hablo de seguridad. Si gastamos todo y viene un mal año, ¿qué comeremos? Yo guardaré mi oro hasta que don Rodrigo regrese. Así, cuando vuelva, le devolveré exactamente lo que me dio y no podrá reprocharme nada. Mientras tanto, viviré con lo justo. No necesito más. Clemente miró primero a uno, luego al otro. El viento movió su cabello oscuro y habló con voz tranquila pero firme. El tiempo es un campo, hermanos, y el dinero, la semilla. Si lo gastamos todo en una noche de fiesta, al día siguiente no quedará nada que sembrar. Si lo enterramos por miedo, tampoco crecerá. Yo pediré a Dios sabiduría para usar cada moneda y cada hora con propósito. Quiero que, cuando don Rodrigo regrese, vea que lo poco que nos confió se convirtió en abundancia, y que esa abundancia sirvió para algo más que llenar mi propia barriga. Adrián soltó una carcajada corta. Siempre con tus sermones, Clemente, relájate un poco. Además, ¿quién dice que el Señor volverá pronto? Puede que pasen 20 años. Para entonces estaremos viejos, y Él también. ¿Vamos a pasarnos la vida esperando como perros fieles? Benito asintió, más serio. Y si invertimos y perdemos todo, el castigo será peor. Yo prefiero la paz de saber que mi bolsa sigue aquí, intacta. Clemente no discutió más. Se limitó a mirar las estrellas un instante y luego dijo con suavidad: que cada uno haga lo que su corazón le dicte. Solo recordad una cosa: el tiempo no pregunta permiso para marcharse. Se despidieron con un apretón de manos, y cada cual tomó el sendero hacia su propia parcela. Al amanecer siguiente, Clemente se levantó antes de que cantara el gallo. Se arrodilló junto a su camastro. Dio gracias por el nuevo día y pidió luz para lo que tenía por delante. Después tomó su bolsa, salió al fresco de la mañana y caminó hasta sus tierras. El terreno era bueno, tierra negra, bien drenada, con un arroyo cercano. Se quedó un rato observándolo todo, respirando hondo, como quien recibe una herencia largamente esperada. Regresó al pueblo y buscó a los jornaleros más honrados que conocía. Martín, el viudo que criaba solo a 3 hijos. Tomás, el muchacho fuerte que soñaba con aprender el oficio de herrero. Y el viejo Anselmo, que sabía más de olivos que nadie en toda la comarca. Les habló con claridad. Os ofrezco trabajo justo y paga justa. Quiero que esta tierra dé fruto, pero también quiero que vuestras familias coman caliente cada noche. Los 3 aceptaron de inmediato. Con parte del oro, compró semillas seleccionadas, herramientas nuevas y varios pares de buenos bueyes. Con otra parte, pagó al maestro Alarife para que le construyera un pequeño almacén y un corral sólido. Cada gasto lo anotaba con cuidado en un cuaderno de cuero que llevaba siempre encima. No por avaricia, sino por respeto a lo que se le había confiado. Mientras tanto, en la parcela del este, Adrián también se puso manos a la obra. Al principio, contrató a más jornaleros de los necesarios, compró los mejores carneros de la feria de Salamanca y mandó construir un gran corral de piedra. Los primeros meses, todo fue espléndido. Los campos verdes, los corderos engordando, la gente hablando de don Adrián, el hermano que supo hacer fortuna rápido. Por las noches organizaba cenas en la era, con guitarras y vino de las mejores bodegas. Los amigos llegaban de aldeas lejanas y la risa resonaba hasta la madrugada. Benito, en cambio, apenas pisaba su tierra, la miraba desde lejos, como quien contempla un peligro.
Cavó un hoyo profundo bajo el suelo de su casa, metió la bolsa envuelta en tela alquitranada y la cubrió con una losa. Luego se sentó a la puerta, fumó su pipa y se dijo: «Aquí está seguro. Cuando don Rodrigo vuelva, se lo devolveré todo y nadie podrá acusarme de nada». Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y aunque los tres hermanos seguían viviendo bajo el mismo cielo, sus caminos ya empezaban a separarse como ríos que nacen de la misma fuente, pero terminan en mares distintos. Y así, mientras Clemente sembraba con fe y disciplina, Adrián celebraba con alegría despreocupada y Benito velaba su tesoro con miedo. El tiempo, silencioso, implacable, seguía avanzando, contando los días que cada uno decidía gastar, guardar o multiplicar. Habían pasado ya 3 primaveras desde que don Rodrigo partió. Los campos de Castilla se teñían cada año de verde intenso y después de oro, y los 3 hermanos ya no eran los muchachos que habían recibido las bolsas de cuero. La vida los estaba marcando con sus propias decisiones. Una tarde de mayo, cuando el sol calentaba sin quemar y el aire olía a tomillo recién florecido, los 3 volvieron a encontrarse junto al arroyo. Habían quedado para cambiar agua de riego, y aunque ya rara vez hablaban de corazón a corazón, la costumbre de verse seguía viva. Clemente llegó primero. Venía caminando tranquilo, con su sombrero de paja en la mano y la camisa arremangada. A sus tierras se las veía desde lejos: los olivos bien podados, los barbechos limpios, los trigales altos y dorados meciéndose con la brisa. Un rebaño de ovejas merinas pastaba bajo la vigilancia de un pastor joven que él mismo había enseñado. En el corral nuevo, varias vacas paridas mugían satisfechas. Todo respiraba orden y vida. Adrián apareció poco después, montado en un caballo negro que relucía como azabache. Vestía jubón de terciopelo granate y botas nuevas. En el dedo llevaba un anillo de oro que deslumbraba. Pero quien lo mirara de cerca notaba que sus ojos tenían ya un brillo cansado y que su risa sonaba más fuerte de lo que era antes. Benito fue el último. Llegó a pie, con la misma chaqueta raída de siempre, las manos en los bolsillos y la mirada baja. Sus tierras, al otro lado del arroyo, eran un mar de cardos y hierba seca. El corral que nunca llegó a construir se había convertido en un montón de piedras cubiertas de musgo. Clemente saludó con una sonrisa sincera. «Buenas tardes, hermanos. Veo que el Señor sigue bendiciendo los campos». Adrián desmontó de un salto y dio una palmada al cuello del caballo, bendiciendo a unos más que a otros, por lo visto. «Mira qué belleza tienes aquí, Clemente. Casi parece la hacienda de don Rodrigo cuando él estaba. Y tú, Benito», soltó una risilla, «parece que has plantado una cosecha de abrojos que ni el mismísimo diablo se atrevería a segar». Benito se encogió de hombros, incómodo. «Mi tierra está descansando. Además, ¿para qué trabajar tanto si al final todo es de don Rodrigo?» Clemente se acercó a la orilla del arroyo y se agachó para probar el agua con la mano. «Hermano Adrián, tus ganados también engordaron mucho al principio». Se veía desde la aldea. «¿Cómo van ahora las cosas?» Adrián se rascó la nuca, fingiendo despreocupación. Van bien. Este año vendí buenos corderos en la feria de Medina. Pero la vida es cara, Clemente. Un hombre tiene que darse sus gustos. He traído músicos de Segovia, he puesto bodega nueva. La gente viene a mi casa porque sabe que aquí se come y se bebe como en palacio. ¿Qué sería de la vida si no se disfruta?» Clemente asintió despacio, sin juzgar. «¿Y tú, Benito? ¿Sigues con tu bolsa a buen recaudo?» Benito bajó aún más la voz.
intacta, ni una moneda menos. Cuando don Rodrigo vuelva, se la pondré en la mano tal como me la dio. Así nadie podrá decir que le robé ni un maravedí. Un silencio incómodo cayó sobre los tres. El agua corría alegre entre las piedras. Pero ellos sentían que algo más profundo se movía bajo sus palabras. Clemente se levantó y habló con calma, mirando primero a uno y luego al otro. «Recordad lo que nos dijo el Señor aquella noche, junto al fuego. El tiempo y el dinero son siervos que pueden levantar o destruir. Yo veo vuestras tierras y veo vuestros corazones. Uno ha gastado sus días en fiestas que mañana nadie recordará. Otro ha guardado su oro, pero ha dejado que los días se le escapen entre los dedos sin sembrar nada. Ambos habéis perdido algo que no vuelve: el tiempo». Adrián soltó una carcajada que sonó hueca. «¿Otra vez con tus prédicas, hermanito? ¿Crees que me arrepentiré cuando sea viejo?» «Prefiero arrepentirme de haber bebido demasiado que de no haber bebido nada». Benito añadió, casi en un susurro, «y yo prefiero la tranquilidad de saber que no perdí nada a la angustia de haberlo perdido todo por un mal año». Clemente no discutió. Se limitó a mirar el sol que empezaba a bajar hacia las colinas. «Que Dios os dé luz a los dos. Yo solo sé que cada amanecer es un regalo que no se repite y que la tierra que no se trabaja hoy, mañana estará llena de espinos». Se despidieron con menos palabras que nunca. Adrián montó de nuevo en su caballo y se alejó al trote, levantando polvo. Benito tomó el sendero de vuelta a su casa, con las manos siempre cerca de la llave que colgaba de su cuello. Clemente se quedó un rato más junto al arroyo, mirando cómo el agua se llevaba hojas secas hacia el valle. Aquella misma noche, mientras Clemente cerraba sus libros de cuentas y daba gracias por el día vivido, Adrián organizaba otro banquete en su era. Las antorchas ardían, los músicos tocaban y el vino corría como si nunca fuera a acabarse. Pero cuando la fiesta alcanzó su punto más alto, uno de los criados se acercó al oído del amo y le habló en voz baja. Adrián palideció. Había vendido los últimos corderos gordos para pagar aquella noche, y ahora la bodega estaba casi vacía. En su choza, Benito abrió la trampilla del suelo, sacó la caja, contó una vez más sus 100 monedas de oro y las volvió a guardar. Luego se acostó, pero no pudo dormir. Por primera vez sintió un vacío extraño, como si aquellas monedas brillantes pesaran más que nunca. Y así, mientras la luna llena volvía a bañarlo todo en plata, los tres hermanos durmieron bajo el mismo cielo, pero ya no bajo el mismo futuro. Habían transcurrido 10 años desde la partida de don Rodrigo. El valle seguía igual de hermoso, pero los tres hermanos ya no se parecían en nada a los jóvenes que un día recibieron las bolsas de oro. Una mañana de otoño, cuando las viñas se teñían de rojo y los olivos cargaban su fruto pesado, Clemente caminaba por sus tierras con paso firme. Tenía 36 años, la barba bien recortada y una serenidad que se notaba hasta en la manera de llevar el sombrero. Sus campos eran un ejemplo en toda la comarca: trigales altos y limpios, huertos de almendros y perales, rebaños de ovejas merinas que daban la mejor lana, vacas lecheras en corrales amplios y bien ventilados. Había construido una casa sólida de piedra y adobe, con patio interior y pozo propio. Su esposa Inés, una mujer bondadosa y trabajadora, criaba a 4 hijos sanos y alegres que ya ayudaban en las faenas. Cada domingo, después de misa, la casa de Clemente se llenaba de pobres viudas y huérfanos a los que nunca faltaba un plato de sopa caliente y un trozo de pan recién hecho.
Del diezmo de sus ganancias nunca se olvidaba. Lo apartaba con alegría, sabiendo que era semilla que también daba fruto. Aquella mañana, Clemente se detuvo junto al nuevo lagar que acababa de terminar. Llamó a Martín, el capataz que llevaba con él desde el primer día. Ya no era el viudo hambriento, sino un hombre respetado con casa propia y sus hijos aprendiendo oficios. Y le dijo: «Este año la aceituna viene cargada. Prepara a los muchachos para la recogida y avisa al maestro de arévalo que venga a ver el lagar. Quiero que la próxima prensa sea aún mejor». Martín asintió con una sonrisa. «Como siempre, Clemente, tus planes salen bien. Dios te paga la bondad que tienes con todos». Clemente negó con la cabeza. «No es mi bondad, Martín. Es la bendición de quien siembra con fe y trabaja con constancia». A unas leguas de allí, en la parcela que un día fue prometedora, Adrián, con 40 años, contemplaba desde la puerta de su casa medio derruida un paisaje que dolía mirar. Los corrales de piedra fina estaban rotos, las cercas caídas, los campos llenos de cardos y ortigas. El caballo negro había sido vendido años atrás para pagar deudas de juego. El jubón de terciopelo era ahora un recuerdo que guardaba en un arcón, raído y apolillado. Los amigos de las grandes fiestas habían desaparecido como el humo de las chimeneas. Solo quedaban 2 o 3 criados fieles que aún no se habían marchado, más por lástima que por salario. Adrián se pasaba los días sentado en el poyo de la puerta, con una jarra de vino agrio en la mano y la mirada perdida. Cuando alguien del pueblo preguntaba por él, la respuesta era siempre la misma: «Don Adrián ya no es el que era». La bolsa de oro se había evaporado entre banquetes, mujeres, tahúres y prestamistas. Lo poco que quedaba lo había vendido para mantener la apariencia unos meses más, hasta que ya no hubo nada que vender. Aquella misma mañana, uno de los últimos criados, un muchacho llamado Lucas, se acercó con timidez. «Señor, las 2 cabras que quedaban se las ha llevado el lobo esta noche. No hay cerca que las contenga». Adrián levantó la mirada turbia. «Pues que se las coma. Total, ¿para qué queremos cabras si no hay con qué comprar pienso?». Lucas bajó la cabeza y se fue sin decir más. En la otra punta del valle, Benito, con 38 años, vivía en la misma choza de siempre, apenas remendada. La puerta chirriaba, el tejado goteaba, y la única ventana estaba tapada con sacos viejos para que no entrara el frío. Seguía vistiendo la misma ropa surcida una y otra vez. Cada noche, antes de dormir, abría la trampilla, sacaba la caja de madera y contaba sus 100 monedas de oro una a una, como quien cuenta los latidos de un corazón enfermo. Luego las volvía a guardar, cerraba con doble llave y se acostaba temblando de frío y de miedo. Sus tierras eran un erial, ni una gallina, ni un olivo, ni un triste huerto de cebollas. Los vecinos decían que parecía tierra maldita, aunque todos sabían que la maldición era la pereza y el temor. Benito vivía de lo poco que le daban por arreglar cercas ajenas o por ayudar en la siega, y aun así guardaba hasta el último maravedí. Cuando alguien le preguntaba por qué no sembraba, respondía siempre lo mismo: «Cuando llegue el momento perfecto, lo haré. Todavía no es tiempo». Pero los años pasaban y el momento perfecto nunca llegaba. Una tarde, los 3 hermanos coincidieron en la plaza del pueblo. Era día de mercado y el aire olía a pan recién horneado, a queso curado y a lana lavada. Clemente había traído 2 carros cargados de aceite y de lana para vender. La gente se acercaba a saludarlo con respeto y cariño. Adrián llegó tambaleándose.
con la ropa sucia y la barba sin arreglar, buscando a quien le fiara un trago. Benito apareció con su paso encogido, comprando únicamente un mendrugo de pan y un poco de tocino rancio. Se encontraron frente a la fuente. El silencio fue más pesado que cualquier palabra. Clemente fue el primero en hablar. «Hermanos, ¿cuánto tiempo sin vernos así, los tres juntos?» Adrián soltó una risa amarga. «Sí, Clemente, tú para presumir y nosotros para ver cómo se vive cuando se tiene de todo. No presumo, Adrián. Solo vengo a vender lo que la tierra y el trabajo han dado. Tú también pudiste tenerlo». Benito murmuró casi sin abrir la boca. «Yo aún tengo mi oro intacto. Nadie podrá decir que lo perdí». Clemente lo miró con tristeza sincera. «Hermano, el oro que no se usa también se pierde. Se pierde en oportunidades que no se tomaron, en días que se dejaron pasar, en una vida que pudo ser abundante y se quedó vacía». Adrián escupió al suelo. Palabras bonitas para quien ya lo tiene todo. Fácil hablar cuando los carros vienen llenos. Clemente puso una mano en el hombro de cada uno con firmeza y con cariño. «Escuchadme una última vez. Todavía hay tiempo. El mismo Dios que me bendijo a mí puede bendeciros a vosotros si cambiáis el corazón. Adrián, deja la jarra y vuelve a trabajar la tierra. Benito, saca tu oro de debajo de la losa y ponlo a trabajar. Todavía sois fuertes. Todavía podéis empezar de nuevo». Por un instante, algo brilló en los ojos de los dos mayores, un destello de esperanza, o quizá de vergüenza. Pero el orgullo y el miedo fueron más fuertes. Adrián se soltó con brusquedad. «Déjame en paz con tus sermones. Yo ya viví mi vida». Benito retrocedió un paso. «Demasiado tarde para arriesgar, Clemente. Demasiado tarde». Se dieron la espalda y cada uno tomó su camino. Clemente regresó a sus carros con el corazón apesadumbrado, pero sin dejar de rezar por sus hermanos. Adrián se perdió entre las tabernas. Benito volvió a su choza oscura a contar una vez más sus monedas muertas. Y el sol siguió su curso, indiferente, marcando otro día que ya nunca volvería. Habían pasado casi 20 años desde que don Rodrigo se marchó. El valle ya no era el mismo. Algunos robles viejos habían muerto, otros nuevos habían crecido, y las campanas de la iglesia ahora las tocaba el hijo del antiguo sacristán. Los tres hermanos cruzaban ya la frontera de los 50, y la vida les había marcado la piel y el alma con la tinta indeleble de sus propias decisiones. Una mañana de invierno, fría y clara, Clemente cabalgaba hacia la aldea envuelto en una capa de buena lana. Su cabello y su barba se habían teñido de plata temprana, pero sus ojos seguían brillando con la misma paz de siempre. Sus tierras se habían multiplicado. Había comprado parcelas colindantes, abierto un molino junto al río, y sus rebaños eran de los mejores de toda Castilla. La casa grande, con su patio empedrado y su pozo de brocal de piedra, era lugar de reunión los domingos después de misa. Sus hijos mayores ya dirigían parte de los trabajos. El menor, Rodrigo, en honor al viejo señor, estudiaba letras en Salamanca gracias a lo que la tierra había dado. Aquel día, Clemente llevaba en las alforjas no solo aceite y queso para vender, sino también mantas, harina y tocino para las familias que el frío había dejado sin nada. Cuando pasaba por el camino, la gente lo saludaba con respeto y cariño sincero. «Que Dios te lo pague, Clemente. Que el Señor bendiga tu casa y tus campos». Él respondía siempre con una sonrisa humilde y un amén bajito. En el otro extremo del valle, Adrián, con 50 años cumplidos, vivía en lo que quedaba de su antigua casa.
4 paredes medio derruidas y un tejado que dejaba pasar la lluvia. Ya no tenía ni un solo criado. Dormía sobre un jergón de paja, comía lo que le daban por caridad y bebía lo que le fiaban en la taberna hasta que ya nadie le fiaba. El hombre, que una vez había lucido terciopelo y montado caballo negro, ahora llevaba harapos y arrastraba los pies como un anciano, aunque aún no lo era. Aquella mañana, al salir al umbral, encontró a Lucas, el muchacho que había sido su último criado y que ahora trabajaba con Clemente. «Señor Adrián», dijo Lucas con voz baja, «Clemente me ha enviado. Dice que no quiere que pases frío. Traigo una manta y un poco de comida». Adrián miró la manta de lana gruesa y el saco con pan, tocino y una botella de vino bueno. Por un instante, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero el orgullo fue más fuerte. «Dile a tu amo que no necesito limosna de quien fue mi hermano menor. Yo también tuve oro, y lo gasté como hombre, no como avaro». Lucas insistió con suavidad. «No es limosna, señor. Es de parte de quien nunca dejó de quereros». Adrián tomó la manta y la comida, pero no dijo gracias. Cerró la puerta medio rota y se quedó solo, temblando de frío y de rabia. En la choza de Benito, el tiempo parecía haberse detenido. Las paredes seguían igual de desnudas, el suelo igual de frío. A sus 48 años, Benito estaba encorvado, con las manos temblorosas y la piel amarillenta por la mala comida y la falta de sol. Seguía contando sus 100 monedas cada noche, pero ya no con orgullo, sino con una especie de obsesión enfermiza. La caja estaba oxidada, las monedas habían perdido brillo, y él mismo olía a humedad y a miedo. Aquel invierno había sido especialmente duro. La leña escaseaba y la harina estaba cara. Una vecina viuda, Mariana, llamó un día a su puerta con su niña pequeña en brazos. «Benito, por lo que más quieras, mi hija tiene fiebre y no tengo ni un real para el médico ni para la botica». Benito abrió apenas la puerta. «Lo siento, Mariana, yo tampoco tengo nada. Era mentira». Debajo del suelo tenía 100 monedas de oro que podrían haber salvado a la niña y a otras 10 familias. Pero el miedo fue más fuerte que la misericordia. Cerró la puerta y volvió a contar su tesoro. 3 días después, la niña murió. El entierro fue pequeño y triste. Benito no fue. Se quedó en casa, abrazado a su caja, llorando sin lágrimas. Una tarde de aquel mismo invierno, Clemente decidió visitar a sus hermanos. Primero fue a casa de Adrián. Lo encontró sentado en el poyo, mirando la nada. «Adrián, hermano, ven conmigo. En mi casa hay sitio de sobra, comida caliente y trabajo honrado. Todavía eres fuerte. Todavía puedes empezar de nuevo». Adrián levantó la cabeza. Por primera vez en años, su voz tembló sin borrachera. «Después de todo lo que dije, después de cómo te traté, nunca dejaste de ser mi hermano. Ven». Adrián bajó la mirada. Dame un poco de tiempo». Clemente no insistió más. Dejó en la puerta un saco con comida y una manta nueva y se marchó. Luego fue a casa de Benito. Llamó 3 veces antes de que la puerta se abriera apenas una rendija. «¿Qué quieres, Clemente?» «Quiero que abras esa caja, Benito. Quiero que cojas tu oro y empieces a vivir de una vez. Todavía hay tiempo de sembrar». Benito apretó los labios hasta que se le pusieron blancos. «Nunca. Este oro es lo único que me queda. Si lo saco y lo pierdo, ¿qué seré? Serás un hombre libre del miedo que te ha tenido preso 20 años. Serás mi hermano otra vez». Benito cerró la puerta de golpe. Clemente se quedó un rato mirando la madera vieja. Luego alzó los ojos al cielo, rezó en silencio y se marchó. Cuando regresó a su casa,
Inés lo esperaba en el portal. —¿Cómo los has encontrado? —Peor de lo que temía —respondió Clemente con voz apagada—. Pero no pierdo la esperanza. Mientras haya vida, hay posibilidad de arrepentimiento. Aquella noche, mientras Clemente daba gracias a la mesa rodeado de sus hijos y de los jornaleros que eran ya como familia, Adrián se envolvió en la manta nueva y por primera vez en mucho tiempo no bebió. Benito abrió su caja, contó las monedas una a una, y al guardarlas de nuevo, notó que una de ellas se había partido por la mitad de tanto manosearla. Y afuera, la nieve comenzó a caer silenciosa sobre el valle, cubriendo con su manto blanco tanto la abundancia como la miseria, como si el cielo quisiera recordarles que, ante Dios, todos los hombres son iguales, y que aún no era demasiado tarde para cambiar. La noticia corrió por el valle como fuego en rastrojo seco. Don Rodrigo había regresado. Tenía 85 años, el cabello blanco, como la nieve recién caída, y la espalda algo encorvada. Pero los ojos seguían siendo los mismos, profundos, claros y capaces de atravesar el alma de un hombre con una sola mirada. Venía sin séquito, solo con un criado viejo que guiaba la mula y con el mismo bastón de olivo que llevaba el día que se fue. Nadie sabía dónde había estado todos esos años. Algunos decían que había peregrinado a Tierra Santa, otros que había vivido retirado en un monasterio de Ávila. Lo cierto es que regresó sin avisar, un amanecer de primavera en que los almendros estaban en flor y el aire olía a tierra mojada. La campana de la iglesia tocó a misa mayor aquel domingo, y cuando terminó, el viejo hacendado esperaba en el atrio apoyado en su bastón. La gente se apartaba con respeto y murmullos. Don Rodrigo saludó a unos y a otros con la misma cortesía de siempre, y luego, con voz serena pero firme, pidió que llamaran a los 3 hermanos. El mensaje llegó a la casa grande de Clemente cuando la familia terminaba de comer. Inés se santiguó. —¿Ha llegado el día, Clemente? Él se quedó un instante en silencio. Luego asintió, se puso la capa buena y besó a sus hijos. —Rezad por vuestros tíos y por mí. En casa de Adrián, Lucas encontró al amo sentado en el poyo con la mirada perdida. —Señor, don Rodrigo está aquí. Os llama a los 3. Adrián se levantó despacio, se pasó la mano por la cara sin afeitar y soltó una risa amarga que sonó a llanto contenido. 20 años esperando este momento, y ahora tiemblo como un niño. En la choza de Benito, el criado golpeó la puerta hasta que el hombre abrió, pálido como un muerto. —¿Don Rodrigo? —¿Ya? Está en la plaza. Os espera. Benito se quedó paralizado, con la llave de la caja apretada en la mano hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Los 3 hermanos llegaron casi al mismo tiempo a la plaza. El sol de mediodía caía de plano y hacía brillar el empedrado. Don Rodrigo los esperaba de pie junto a la fuente, con el bastón en la mano derecha y la izquierda apoyada en el hombro del criado. Al verlos, el anciano sonrió con una mezcla de ternura y tristeza. —La paz sea con vosotros, hijos míos. Clemente se acercó primero, se arrodilló y besó la mano arrugada del señor. —Bienvenido, padre. Que Dios os haya guardado todos estos años. Don Rodrigo lo levantó con suavidad. —Levántate, Clemente. Hoy no soy yo quien debe recibir reverencias. Después miró a los otros 2. Adrián tenía la cabeza baja y los hombros hundidos. Benito temblaba como hoja en otoño. —Subid conmigo al Cerro del Olivar —dijo don Rodrigo—. Quiero ver desde allí lo que habéis hecho con lo que os confié. Nadie habló. Los 4 emprendieron el camino en silencio. El viejo iba despacio, pero firme.
Cuando llegaron a lo alto, desde donde se dominaba todo el valle, el espectáculo fue tan claro como una sentencia. A la derecha, las tierras de Clemente, campos bien labrados, olivares podados, rebaños gordos, casas de jornaleros con humo saliendo de las chimeneas, un molino girando junto al río, huertos llenos de fruta y hasta un pequeño oratorio recién encalado. En el centro, las de Adrián, paredes rotas, corrales vacíos, maleza hasta la cintura, la casa grande convertida en ruina abierta al cielo. A la izquierda, las de Benito, un desierto de cardos y piedras, ni una cerca en pie, ni un árbol, ni rastro de vida. Don Rodrigo se quedó un rato mirando, sin decir palabra. El viento movía su capa y el sol le daba de lleno en el rostro. Luego habló con voz que resonó en todo el cerro. «Venid, que cada uno me muestre su tierra y me cuente qué hizo con las 100 monedas de oro que le entregué». El silencio que siguió fue tan pesado que hasta los pájaros parecieron callar. Adrián fue el primero en dar un paso al frente. Su voz salió ronca, entrecortada. «Mi señor, mirad lo que queda. Al principio todo creció. Compré buenos ganados, contraté gente, tuve cosechas. Pero después creí que la abundancia nunca se acabaría. Gasté en banquetes, en juego, en mujeres, en aparentar lo que no era. Vendí animales para pagar deudas, vendí tierras para pagar vicios. Y cuando quise darme cuenta, ya no tenía nada, ni oro, ni tierra fértil, ni amigos. Solo esta ruina y mi vergüenza». Una lágrima rodó por la mejilla curtida de Adrián. Cayó al suelo y se perdió entre el polvo. Don Rodrigo lo miró con tristeza profunda, pero sin ira. «Hijo mío, el placer es como agua derramada sobre arena ardiente. Da fresco un instante y después solo queda sed». Después volvió los ojos hacia Benito, que apenas podía sostenerle la mirada. «¿Y tú, Benito? Acércate». Benito avanzó arrastrando los pies. Cuando habló, su voz era un hilo tembloroso. «Mi señor, yo guardé el oro. Ni una moneda gasté. Todavía está allí, en la caja, tal como me lo disteis. Pensé que así os demostraría que era digno de confianza, que no os había robado nada». Don Rodrigo suspiró tan hondo que pareció que le dolía el alma. «¿Y tu tierra, Benito? ¿Qué hiciste con el tiempo que te di?» Benito abrió la boca, pero no salió palabra. Solo bajó la cabeza y empezó a llorar en silencio. El anciano se volvió entonces hacia Clemente, que permanecía de pie, sereno, con las manos cruzadas delante. «¿Y tú, Clemente, habla?» Clemente se inclinó con respeto. «Padre mío, al recibir vuestro oro pedí al cielo sabiduría. Lo invertí en semillas, en herramientas, en jornaleros honrados. Trabajé de sol a sol, pero nunca solo. Dios bendijo cada esfuerzo. De lo que creció, aparté siempre el diezmo para los pobres y los huérfanos. Lo que un día fue una bolsa se convirtió en campos, rebaños, casas y familias que hoy comen de esta tierra. Todo es vuestro, mi señor. Yo solo he sido administrador». Don Rodrigo sonrió por primera vez. Sus ojos se humedecieron. «Bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel. Sobre mucho te pondré». Después se volvió hacia Adrián y Benito, que seguían con la cabeza baja. «Aprended de vuestro hermano menor. El tiempo no espera y el oro sin propósito se desvanece como humo. Uno lo gastó en placeres que hoy son ceniza. Otro lo enterró por miedo y dejó que la vida se le escapara entre los dedos. Solo uno entendió que tiempo y dinero son dones que hay que multiplicar con fe y con trabajo. Los dos mayores cayeron de rodillas al mismo tiempo. «Perdonadnos, mi señor», gritó Adrián con la voz rota. «Hemos sido necios». Benito sollozaba sin consuelo.
No nos echéis. Dadnos otra oportunidad. Don Rodrigo los miró largamente. Luego habló con voz serena, llena de autoridad y de misericordia. No os echo ni os condeno. La vida ya os ha enseñado la lección más dura, pero toda enseñanza tiene consecuencia. Vuestras tierras pasan desde hoy a manos de Clemente, que ha demostrado ser digno administrador. Vosotros trabajaréis para él, no como castigo, sino como escuela. Aprenderéis a su lado lo que es honrar el tiempo y hacer fructificar lo que se recibe. Después miró a Clemente. Y tú, hijo mío, no los trates con dureza. Recíbelos como a hermanos, enséñales con paciencia y sé para ellos ejemplo de bondad. Clemente se inclinó profundamente. Así lo haré, mi señor, con la ayuda de Dios. Don Rodrigo alzó entonces el bastón hacia el cielo y pronunció la bendición final. Que esta lección quede escrita en vuestros corazones y en los de vuestros descendientes. El tiempo y el dinero son regalos del Creador. Uno no vuelve jamás, el otro se pierde si no se siembra. Pero usados con fe, diligencia y amor, se convierten en bendición eterna. Después, sin más palabras, bajó del cerro apoyado en su bastón. Los 3 hermanos se quedaron solos bajo el sol de la primavera, con el valle entero extendido ante ellos como un libro abierto donde ya estaba escrita, con letras imborrables, la historia de lo que cada uno había hecho con su vida. Y aunque aún no había terminado el día, algo había cambiado para siempre. El primer día después del regreso de don Rodrigo, amaneció con una luz limpia y dorada, como si el cielo quisiera lavar todas las heridas de una vez. Clemente se levantó antes que nadie, como siempre, se arrodilló junto a la cama, dio gracias por la misericordia recibida y pidió sabiduría para lo que venía. Después salió al corral, llamó a Martín y a los demás capataces y les explicó con voz tranquila lo que había sucedido en el cerro. Nadie se sorprendió demasiado. Todos conocían la historia de los 3 hermanos y muchos habían visto, año tras año, cómo la pereza y el derroche habían ido secando 2 de las 3 parcelas. «Desde hoy», dijo Clemente, «mis hermanos Adrián y Benito trabajarán con nosotros, no como criados, sino como familia que vuelve a casa. Dadles el mismo respeto que os dais entre vosotros y la misma paga justa. Si alguien murmura o los humilla, responderá ante mí». Martín sonrió con esa sonrisa amplia de quien ya ha visto milagros pequeños. «Cuenta con ello, amo. Aquí nadie olvida de dónde vino». A media mañana llegaron los 2 mayores. Adrián caminaba delante, con la cabeza alta por primera vez en años, aunque la vergüenza todavía le quemaba en los ojos. Llevaba la única camisa limpia que le quedaba y se había afeitado con agua fría. Benito iba detrás, encogido, abrazando contra el pecho la caja de madera oxidada que contenía sus 100 monedas. No había dormido, tenía los ojos enrojecidos y las manos temblorosas. Clemente los recibió en el portal de la casa grande. Inés había puesto la mesa del comedor con pan tierno, queso fresco, aceitunas y un jarro de vino aguado. Los 4 hijos pequeños miraban a sus tíos con curiosidad y un poco de timidez. «Pasad», dijo Clemente simplemente. «Esta también es vuestra casa». Adrián tragó saliva y entró. Cuando vio la mesa puesta y a los niños, algo se le quebró dentro. Se quedó de pie, sin saber dónde poner las manos. No sé si merezco sentarme aquí después de todo lo que hice». «Aquí nadie pesa merecimientos», respondió Clemente. «Solo se pesa el hambre, y tú llevas demasiados años con ella». Benito, sin soltar la caja, murmuró: Yo traigo el oro. Todavía está entero.
Dáselo a don Rodrigo si quiere. Ya no lo quiero para mí. Clemente tomó la caja con suavidad, la abrió y miró las 100 monedas opacas por el tiempo y el roce. Estas monedas ya cumplieron su misión. Te enseñaron lo que valen cuando se entierran. Ahora les toca trabajar. Cerró la caja y se la devolvió. Guárdala tú. Hoy mismo iremos al pueblo y con ellas compraremos semillas, un par de mulas y herramientas. Lo que sobre lo darás a la viuda Mariana, para que críe a sus otros hijos. Así tu oro empezará a dar fruto de verdad. Benito abrió los ojos como si le hubieran quitado una losa del pecho. Por primera vez en 20 años soltó la caja y dejó que Clemente la guardara en el arcón de la casa. Después de comer, Clemente llevó a sus hermanos a recorrer las tierras que ahora eran de los tres, aunque él seguía siendo el administrador. Les mostró los olivares nuevos, el molino, los corrales llenos, los almacenes rebosantes de trigo y aceite. Adrián caminaba en silencio, tocando las paredes sólidas, oliendo la tierra fértil, viendo a los jornaleros saludar con respeto. En un momento se detuvo junto a un almendro cargado de flor y habló con voz ronca. «¿Todo esto lo hiciste tú solo?» «No», respondió Clemente. «Lo hicimos muchos, y ahora lo haremos los tres». Al atardecer, Clemente asignó tareas. A Adrián, que aún conservaba fuerza en los brazos y conocía bien el oficio de pastor, le puso al frente del rebaño mayor. A Benito, que sabía contar y llevar libros, le encargó ayudar en las cuentas y en la compra de semillas. Ninguno protestó. Al contrario, por primera vez en mucho tiempo sintieron que sus manos tenían un propósito. Cuando cayó la noche, los tres hermanos se sentaron bajo el porche de la casa grande. Las mujeres habían preparado una cena sencilla pero abundante: sopa de ajo, conejo guisado y pan recién salido del horno. Los niños correteaban alrededor, riendo, y los perros dormían satisfechos junto al fuego. Adrián alzó su vaso de vino. Ya no era el vino fuerte de antes, sino uno ligero que Inés servía con medida, y habló mirando al frente. Nunca creí que volvería a sentarme a una mesa así. Pensé que mi vida había terminado en la ruina y la borrachería. Hoy he vuelto a sentirme hombre. Benito, con los ojos todavía húmedos, añadió casi en un susurro: «Yo creía que mi seguridad estaba en esas monedas, y era mi cárcel. Hoy he respirado aire de verdad por primera vez en 20 años». Clemente sonrió con esa calma que nunca lo abandonaba. «Hermanos, el Señor no nos pide que hayamos sido perfectos ayer. Solo nos pide que empecemos a hacerlo hoy. Todavía nos quedan muchos amaneceres». Después rezaron juntos la oración de la noche, como cuando eran niños y su madre los reunía junto al hogar. Y cuando se acostaron, cada uno en una habitación limpia y caliente, durmieron sin pesadillas por primera vez en mucho, mucho tiempo. Afuera, la luna llena bañaba los campos recién unidos, y el valle entero parecía exhalar alivio, como quien por fin ve sanar una herida que llevaba abierta demasiado tiempo. Aún quedaban días difíciles por delante, heridas que tardarían en cerrar y costumbres viejas que costaría abandonar. Pero el primer día del resto de sus vidas ya había terminado, y había terminado bien. Los primeros meses después de la reconciliación fueron como aprender a caminar de nuevo. Adrián se levantaba cuando aún era de noche, encendía el farol y bajaba al corral grande con los pastores. Al principio le dolían todos los huesos. Llevaba años sin hacer otra cosa que levantar jarras. Los perros lo miraban con desconfianza y los mozos más jóvenes se reían por lo bajo cuando se le enredaban las cuerdas o se le escapaba algún cordero.
Pero Adrián apretaba los dientes y no contestaba. Cada mañana, antes de salir, se arrodillaba un momento en la cocina vacía y pedía en voz baja: «Señor, dame fuerzas para no volver a ser el necio que fui». Poco a poco, los brazos se le endurecieron otra vez. La voz volvió a sonar firme al dar órdenes y los pastores empezaron a llamarlo Don Adrián, sin ironía. Una tarde de verano, cuando guiaba el rebaño mayor hacia los pastos altos, un lobo se llevó 3 ovejas de un vecino descuidado. Adrián organizó la batida con los hombres de Clemente. Rodearon al animal y lo mataron antes de que hiciera más daño. Aquella noche, en la cena, Martín levantó su vaso. «Por don Adrián, que hoy nos ha devuelto la honra a todos». Adrián se quedó callado, con los ojos bajos, pero Inés vio que se le humedecían y le apretó la mano por debajo de la mesa. Benito tardó más en encontrar su lugar. Las primeras semanas apenas hablaba. Se sentaba en un rincón del almacén con los libros de cuentas, sumando y restando cifras con una letra temblorosa. Cuando alguien entraba, se ponía tenso, como si esperara un reproche. Clemente lo dejó hacer a su ritmo. Un día le puso delante un cuaderno nuevo y le dijo: «Hermano, de ahora en adelante tú llevarás las cuentas del molino y del lagar. Quiero que cada saco de trigo y cada arroba de aceite quede anotado con tu mano. Confío en ti». Benito abrió los ojos, asustado. «¿Y si me equivoco?» Todos nos equivocamos alguna vez. Lo importante es que lo hagamos trabajando, no escondiéndonos. Con el tiempo, la letra de Benito se volvió clara y segura. Empezó a proponer pequeños cambios: comprar sacos más resistentes, vender el aceite en la feria de Medina del Campo en vez de esperar al mercader del pueblo, separar la lana fina de la ordinaria para sacar mejor precio. Clemente escuchaba, aprobaba, y cuando algo salía bien, lo decía delante de todos. Esto lo pensó Benito. Así se hace, hermano. Una mañana de otoño, Benito entró en la casa con un papel en la mano y la cara más pálida que de costumbre. «Clemente, he encontrado un error del año pasado. Vendimos 100 arrobas de aceite a un mercader de Ávila, y él nos pagó 10 menos. Creí que estaba todo correcto, pero revisando los albaranes...». Clemente lo miró un instante y luego sonrió. «¿Y qué propones hacer?» «Ir a Ávila, hablar con él y cobrar lo que es nuestro. O al menos intentarlo». «Pues prepara la mula. Mañana iremos los 2». El mercader, al verse descubierto, pagó de inmediato y aún añadió 2 arrobas de regalo, por la molestia. De vuelta a casa, Benito iba tan derecho en la silla que parecía otro hombre. Aquella noche, durante la cena, levantó su vaso con mano que ya no temblaba. «Por Clemente, que me enseñó que confiar en uno mismo es también confiar en Dios». Los domingos, después de misa, la casa grande se llenaba más que nunca. Venían jornaleros con sus familias, viudas con niños, viajeros que necesitaban descanso. Inés y las hijas mayores dirigían la cocina como un pequeño ejército de bondad. Ollas de cocido, hogazas de pan, dulces de almendra para los pequeños. Adrián y Benito, al principio cohibidos, terminaron sentándose a la mesa con todos y contando historias de cuando eran mozos. Los niños se colgaban de las rodillas del tío Adrián para que les hablara de lobos y batidas. Las mujeres pedían a Benito que les enseñara a sus hijos las primeras letras con la misma paciencia que ahora tenía para las cuentas. Una tarde de invierno, don Rodrigo apareció sin avisar. Entró en el patio montado en su mula vieja, envuelto en una capa oscura. Todos corrieron a recibirlo. El anciano bajó con dificultad. Aceptó el brazo de Clemente y miró alrededor,
los corrales llenos, los almacenes rebosantes, la era limpia, los rostros sanos y alegres de tanta gente. —¿Qué ves, padre? —preguntó Clemente con voz baja. Don Rodrigo sonrió con los ojos llenos de lágrimas. —Veo resucitados a los muertos. Veo que la misericordia es más fuerte que la necedad y que el amor de un hermano puede más que 20 años de ruina. Después pidió que lo llevaran a la pequeña capilla que Clemente había levantado junto al molino. Allí, los 3 hermanos y el viejo señor se arrodillaron juntos. Don Rodrigo puso una mano sobre la cabeza de Adrián y otra sobre la de Benito. «Habéis pagado caro la lección, hijos míos, pero la habéis aprendido. Ahora vivid lo que os queda de vida como hombres nuevos». Cuando salió, el sol se estaba poniendo detrás de los olivares y teñía todo de oro viejo. Don Rodrigo se quedó un rato mirando el valle entero, ahora unido bajo una sola hacienda próspera y llena de vida. «El Señor», dijo en voz baja, «ha hecho justicia y ha tenido misericordia». Y así, mientras los 3 hermanos permanecían de pie a su lado, más unidos que nunca, el valle entero pareció exhalar paz. Como quien por fin cierra un libro después de haber leído el capítulo más duro y descubre que aún quedan muchas páginas hermosas por delante. Los años siguientes fueron los más dulces que los 3 hermanos habían conocido jamás. La hacienda, ya sin divisiones, se extendió hasta donde alcanzaba la vista. Olivares que parecían mares de plata bajo la luna, viñas que daban un vino oscuro y perfumado, rebaños que doblaban cada primavera y campos de trigo tan altos que los niños se perdían entre ellos jugando al escondite. El nombre de Clemente corría de boca en boca por toda Castilla como ejemplo de hombre justo y próspero. Pero quien llegaba a la casa grande encontraba también a Adrián y a Benito, y se iba contando que allí había sucedido algo parecido a un milagro. Adrián, con 60 años bien cumplidos, era ya el pastor mayor de toda la comarca. Montaba un caballo gris que le había regalado Clemente el día que el rebaño alcanzó las 3000 cabezas, y nadie conocía mejor que él los pastos altos ni los caminos secretos de la sierra. Los mozos lo seguían como a un padre cuando hablaba de lobos, de tormentas o de cómo curar una oveja enferma. Todos callaban y escuchaban. Las cicatrices de su vida anterior todavía se le veían en la piel curtida y en alguna arruga más profunda junto a los ojos, pero ya no bebía más que un vaso de vino en la cena y reía con una risa limpia que hacía 20 años nadie le había oído. Una tarde de otoño, mientras bajaba con el rebaño, se encontró con un muchacho harapiento que intentaba robar una corderilla para venderla en la feria. Adrián lo agarró del cuello, pero en vez de golpearlo, lo miró largo rato y reconoció en aquellos ojos asustados su propio reflejo de otros tiempos. —¿Cómo te llamas, pequeño? —Diego, señor. Tengo hambre en casa. Adrián lo llevó a la hacienda, le dio de comer y al día siguiente lo puso a trabajar con los pastores aprendices. Años después, Diego sería el mejor zagal de todo el valle y contaría a sus hijos que don Adrián le había salvado la vida y el alma con un plato de sopa y una oportunidad. Benito, por su parte, se convirtió en el administrador más preciso y honrado que jamás tuvo hacienda alguna. Llevaba los libros con letra perfecta, negociaba en las ferias como si hubiera nacido para ello y siempre encontraba la manera de ahorrar un real aquí y ganar 2 allá sin hacer daño a nadie. Con parte de lo que ganaba, levantó una escuela junto a la iglesia, donde él mismo enseñaba a leer y contar a los hijos de los jornaleros. Los domingos,
Después de misa, se quedaba en la puerta con su sombrero en la mano y entregaba a las viudas y a los huérfanos lo que había apartado de su propio sueldo. Una mañana de invierno, una mujer mayor se acercó temblando. «Don Benito, soy Mariana, la madre de la niña que, hace tantos años». Benito palideció. Recordaba perfectamente aquella puerta cerrada y el llanto que no había querido oír. Mariana siguió hablando con voz rota. «Quería darte las gracias. Tus limosnas han alimentado a mis otros hijos. Y quería decirte que te perdono y que rece por ti todos los días». Benito no pudo contestar. Se quitó el sombrero, se arrodilló allí mismo en la plaza y lloró como un niño. Desde aquel día colgó en su cuarto un pequeño crucifijo de madera y nunca más volvió a dormir sin rezar por la niña que no pudo salvar. Clemente, con el cabello ya completamente blanco, seguía siendo el alma de todo. Ya no trabajaba de sol a sol como antes. Sus hijos y sus yernos llevaban la mayor parte de las faenas, pero él recorría los campos cada mañana, hablaba con los jornaleros, probaba el aceite nuevo y bendecía cada nacimiento, cada boda y cada cosecha. Don Rodrigo, que pasaba largas temporadas en la casa grande, decía a menudo: «Este hombre no administra tierras, administra bendiciones». Una noche de verano, cuando la familia entera estaba reunida en el patio celebrando la vendimia, don Rodrigo pidió silencio y se levantó con dificultad, apoyado en su bastón. «Hijos míos», dijo mirando a los 3 hermanos, «ha llegado la hora de que os entregue lo que siempre fue vuestro por derecho». Sacó de su capa 3 documentos sellados con lacre rojo. A Clemente le dejó toda la hacienda antigua y las tierras que compró con su esfuerzo, para él y sus descendientes. A Adrián le dejó los pastos altos y la mitad de los rebaños, para que nunca más le falte de nada ni a él ni a los suyos. A Benito le dejó la casa grande, el molino, el lagar y todo el dinero que guarda en el Banco de Ávila, para que siga haciendo el bien que ahora sabe hacer. Los 3 se miraron, atónitos. Clemente fue el primero en hablar. «Padre, todo esto ya era nuestro porque lo compartíamos. No necesitamos papeles para seguir siendo hermanos». Don Rodrigo sonrió con ojos húmedos. «Lo sé, pero el mundo es como es, y quiero que nadie pueda discutir nunca lo que Dios unió con misericordia». Después alzó su copa temblorosa, por 3 hermanos que un día recibieron lo mismo, y que hoy, después de perderse y encontrarse, pueden mirar al cielo con la frente alta. Todos bebieron, los niños corrieron entre las mesas, las mujeres cantaron coplas antiguas y los perros ladraron de pura alegría. Aquella noche nadie durmió pronto. Hablaron hasta el amanecer, recordando los tiempos duros y riéndose de ellos como quien recuerda una tormenta ya pasada. Cuando el sol salió sobre los olivares, los 3 hermanos salieron juntos al porche. El aire olía a mosto y a pan recién hecho. Se quedaron un rato en silencio, mirando el valle entero que ahora era un solo latido. Adrián habló primero, con voz serena. ¿Quién iba a decir que la ruina y el miedo nos traerían hasta aquí? Benito añadió, casi en susurro: «Dios escribe derecho con renglones torcidos». Y Clemente, poniendo una mano en el hombro de cada uno, cerró los ojos y dijo simplemente: «Gracias, Señor, por no cansarte nunca de esperar al hombre». Y así, bajo el primer sol de un nuevo día, los 3 hermanos comprendieron que la verdadera riqueza no estaba en el oro ni en las tierras, sino en el tiempo que habían aprendido, al fin, a usar con amor. Muchos años después,
cuando los nietos de Clemente ya corrían entre los mismos olivares que un día habían sido 3 parcelas separadas, don Rodrigo cerró los ojos para siempre. Murió en la casa grande, en la misma cama donde tantas veces había visto amanecer, rodeado de los 3 hermanos y de una familia tan numerosa que apenas cabía en la habitación. Antes de partir, pidió que lo incorporaran un poco. Tomó la mano arrugada de Clemente, la de Adrián y la de Benito, y habló con voz apenas audible pero firme. Lo que os confié un día lo habéis devuelto multiplicado, no solo en campos y rebaños, sino en amor, en perdón y en vida. Id en paz. Yo ya voy en paz. Y así, sin más, entregó su alma al Creador. El entierro fue sencillo y grande a la vez. Todo el valle acudió, jornaleros, pastores, mercaderes, viudas a las que habían alimentado, niños a los que habían enseñado a leer. Llevaron el ataúd a hombros hasta la pequeña capilla que Clemente había levantado junto al molino. Allí lo enterraron bajo un olivo que él mismo había plantado el día que los 3 hermanos se reconciliaron. Después de la misa de cuerpo presente, los 3 hermanos se quedaron solos frente a la tumba recién cerrada. Ya eran ancianos, Clemente con 80 años bien llevados, Adrián con 83 y Benito con 81. El tiempo les había dado canas, arrugas y una paz que nadie les podía quitar. Adrián fue el primero en hablar, con esa voz ronca que aún conservaba fuerza. ¿Quién nos iba a decir, hace 60 años, cuando recibimos aquellas bolsas de cuero, que terminaríamos aquí los 3 juntos, sin rencor y con el corazón lleno? Benito, con los ojos llenos de lágrimas pero sonriendo, añadió: «Yo creía que mi tesoro eran 100 monedas guardadas bajo una losa, y resultó que el verdadero tesoro era volver a tener hermanos». Clemente miró la tumba, luego el valle entero que se extendía a sus pies, los campos dorados, los rebaños, las casas humildes pero felices, los niños jugando junto al río. «Don Rodrigo nos dio oro y tierra», dijo con voz serena, «pero sobre todo nos dio una lección que hoy podemos dejar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. El tiempo y el dinero no son nuestros, son préstamos del Creador. Quien los gasta en placeres egoístas termina solo, quien los guarda por miedo termina vacío, pero quien los siembra con fe, con trabajo y con amor, ese recoge bendición para toda la vida y aún después de muerto». Los 3 se abrazaron largo rato bajo el olivo. El viento movió las ramas plateadas y pareció que el mismo don Rodrigo sonreía desde algún lugar más allá del cielo. Desde aquel día, la hacienda siguió creciendo, pero ya nadie hablaba de las tierras de Clemente, de Adrián o de Benito. Todos decían simplemente la hacienda de los 3 hermanos. Y cuando algún joven preguntaba por qué habían puesto aquel nombre a algo que pertenecía a tantas familias, los mayores contaban la historia, la de 3 muchachos que un día recibieron lo mismo y lo usaron de 3 maneras distintas, la de cómo el derroche y el miedo casi los destruyen, y la de cómo la fe, el trabajo y el amor de un hermano los volvieron a levantar, y siempre terminaban igual. Acuérdate, hijo, el tiempo no vuelve y el dinero sin propósito se desvanece. Pero si los usas con sabiduría y con bondad, Dios se encarga de que nunca te falte lo necesario, ni a ti ni a los que vengan después de ti. Así terminó la historia de Adrián, Benito y Clemente. Y así empieza, cada día, la de quienes la escuchan y deciden hacer la suya. Que Dios te dé sabiduría para administrar tu tiempo y tu dinero. Amén.